¿Cómo te va? No, como que no me había percatado cuando me dijiste el lunes que viene y el viernes dije, el lunes que viene no es cualquier día y seguramente va a estar súper ocupada. No, no te preocupes, está bueno. No, tranqui, todo bien. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es un día pertinente igual para hablar de estas cosas. Sí, cabal. Creo que no sé si tú habías pensado en la fecha, pero si no la pensaste mucho y solo la aventaste, pues entonces ha sido un inconsciente muy lindo, como una coincidencia del destino. Eso fue lo que pensé justo ayer cuando estaba viendo las cosas o sea, que tenía que hacer hoy así. Dije, mira, pero no, como que no, o sea, no sé, yo no sé por qué pensé que 8 caía domingo. O sea, pero no. No, no, Creo no. que el año pasado cayó en domingo, ¿no? Sí. Exactamente. El año pasado, la supermarcha del año pasado, sí. Bueno, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. mi nombre es Griela. Yo vivo en la Ciudad de México y practico psicoanálisis acá en la Ciudad de México, eh, entre otras cosas, pero bueno, principalmente practico psicoanálisis. Me gustaría decir también que no nací en la Ciudad de México, o sea, nací en Cuba y desde muy pequeña vivo aquí y bueno, decidí que este fuera mi lugar de residencia, pero bueno, me parece importante porque para mí desde ahí hay un gran movimiento en mi vida, ¿no? El migrar, el estar en otro sitio, el, el aprender otras cosas y entonces, y bueno, y tener ese, bien como esa posibilidad de decisión de dónde quiero hacer mi vida y dónde quiero practicar pues, lo que me gusta, ¿no? Que es psicoanálisis. Y entre otras cosas, pues participo de diversos movimientos feministas. Eh, Me considero que dentro de mi posicionamiento personal está atravesado por los feminismos y es algo que todavía estudio, cuestiono y estoy ahí como, pues sí, o sea, como pudiendo dar cuenta, ¿no? De las implicaciones que eso tiene y pues sí, a grandes rasgos yo creo que es eso. Justamente yo había pensado alguna vez, o sea, me había generado la intriga, pero no había preguntado, ¿no? Porque el acento es una marca de nacimiento de alguna manera, ¿no? Y hay veces que se te sale más, como decimos aquí en la península, más aporreado. Y te sale más aporreado el acento, pero no identificaba bien, pero me sonaba muy familiar porque tengo una muy buena amiga que practica el psicoanálisis y está en Texas y ella es de Cuba igual. Eh, Ah, ajá, entonces como que me sonaba, pero bueno, a pesar de que la isla no es un país muy grande, cada lugar tiene una acentuación muy particular, ¿no? Esta amiga es de Santa Clara. No sé si hay alguna diferencia entre el acento de Santa Clara o La Habana, seguramente sí. sí, sí la hay. Ah, ok. Sí. Tú mencionas que estás en el movimiento feminista y activamente. Sí. Y yo tengo una pregunta que es como, ¿cómo, o sea, qué tipo de consecuencias ha tenido este encuentro con el feminismo, tomando en cuenta tantas posiciones patriarcales que existen en el psicoanálisis? Mm. Tu cara. No la están viendo, pero su cara es buenísima. O sea, ¿cómo es este choque? Pues es, o sea, es confrontativo, es porque, claro, bueno, primero decir que hay varios feminismos, ¿no? O sea, el Ok. feminismo en el que yo practico, desde el que me posiciono además y el que estudio como con más a detalle, justo por el territorio en el que nací, es el de colonial. Pero bueno, claro que hay muchísimos choques o enfrentamientos ahí porque pues el psicoanálisis es europeo, ¿no? O sea, viene desde toda una epistemología europea, entonces el hecho de que estudie un feminismo decolonial es también cuestionar eso, ¿no? Que está ahí.
O sea, el cómo se fue tejiendo el psicoanálisis, cómo el psicoanálisis llega a América y entonces acá, ¿qué se hace, ¿no? Con eso. Y también pues en las propias, pues en las propias lecturas, ¿no? Justo en otro espacio que tenemos juntos, el del libro, pues. Sí. O sea, pues en ese que empezamos a ver también como las implicaciones que hay de el no estar advertidas o advertidos de discursos feministas o más allá de discursos feministas, ¿no? También, o sea, de cómo era vista y actual y todavía, no, aunque han habido varios cambios, pero cómo es vista la mujer, ¿no? O sea, o lo que se ha llamado mujer, que creo que también es algo que hay que poner en cuestión. O sea, el qué es lo que se ha llamado mujer y entonces a partir de ahí cuáles son los roles los espacios que se abren y los roles que se intersectan y demás para entonces hacer cosas. Y en el psicoanálisis pues creo que eso es algo que es que se tiene que poner sobre la mesa porque todo comienza con los estudios de Freud sobre la histeria, ¿no? O sea, lo que le llama la atención a Freud ahí y quiénes eran las histéricas, pues las mujeres, ¿no? Entonces sí, se empiezan a ver toda una serie de condicionamientos y de cuestiones sintomatológicas orgánicas, psíquicas, demás, pero ¿en qué momento se volteó a ver como, bueno, ¿y qué está pasando con ellas, no? Ahí, o sea, con nosotras, en ese momento histórico en particular, que podríamos pensar que también eso produjo ciertos síntomas, ¿no? O sea, entonces, eso. No eran cualquier condición político-social en la época de que surge la histeria, es lo que tengo entendido. Ujú. Ahora, tú mencionas esto del- de cómo hay como un choque, como que interpela algo entre el feminismo y el psicoanálisis y esta postura decolonial, que considero que es importante y de hecho aviso que invitamos próximamente igual a Berenice a que nos platique un poco más de este otro lado de lo decolonial. Pero me interesaba aquí igual saber un poco, porque no sé, yo te cuento una experiencia personal. Uno está en la carrera de psicología, creo que muchos que practicamos el psicoanálisis estudiamos primero medicina o psicología, y de pronto uno escucha cosas como el cuadro histérico, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Y te dan que la etimología del útero, ¿no? Y entonces, como que te dicen que también la histeria puede estar en los hombres, ¿no? Luego, esto que tú mencionas, que a mí me llama como mucho la atención, que tú dices que han llamado mujer. O Sí. sea, no sé, digo, no se ve porque esto es un podcast, pero a mí se me puso la piel chinita. Porque ya decir la palabra cosa, a mí se me hace como muy fuerte. O sea, es como, ¿qué está pasando ahí? Yo veía en la carrera y luego igual, incluso en seminarios uno llega a escuchar, ¿no? Como una tendencia que en dos posturas que yo he visto, ¿no? Primero, como que todo lo edípico es la Sagrada Familia, ¿no? O sea, como muy cristiano, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, esta cuestión de que como que la mujer no salió del lugar de la loca, como que le agregaron más palabras, nada más, o sea, más tecnicismos. Pero al mismo tiempo, el psicoanálisis acogió a muchas mujeres para tener una vida, pues vaya, profesional, si uno lo puede decir así, en una época en la que no había tanta apertura incluso de que tuviesen estudios. ¿Cómo ves esta situación en la que las mujeres tenían un campo al que podían entrar, pero al mismo tiempo era un campo que las iba a seguir señalando? Pues sí, yo cuando, bueno, nada más cuando digo eso que se llama mujer, ya creo que cuando esté Bere les podrá decir como mucho más al respecto. Pero en esto pues sí, claro que el psicoanálisis o sea, abrió, ¿no? Un espacio para que hay muchas mujeres que empezaran a practicar y practicaran y tuvieran trabajos eh, maravillosos también, ¿no? Dentro de toda la teoría y haciendo aportes a la teoría y demás. Eh, yo creo que ahí hay como dos posiciones distintas, ¿no? O sea, es el cómo, o sea, es eso desde la práctica, pero también la mujer desde como objeto de estudio, que a lo mejor eso es el punto ahí, o lo que a mí me llamaría como la atención en esto, porque sí, empezado, vamos, algo pasaba, ¿no? Así, si estamos como
si estuviéramos en ese momento y vemos la sintomatología que se presenta en muchas mujeres en ese momento, claro que debe llamar la atención, ¿no? O sea, debe decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces pienso que el tomar eso como objeto de estudio, ahí hay algo que es lo que a mí me llama la atención. Porque entonces, y también por eso es más importante y valioso el posicionamiento del dispositivo psicoanalítico, porque lo que privilegia es la palabra, ¿no? O sea, no es, no es, no es un registro médico, ¿no? De salud y demás, donde entonces la persona es pasiva totalmente y entonces va a haber alguien que tiene un saber respecto a su cuerpo, respecto a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo, etcétera. No, entonces que el psicoanálisis diga, bueno, aquí vamos a escuchar qué es lo que está pasando con esto en particular. Entonces hay un cambio de posición, ¿no? Ahí. Y, y justo donde lo que cobra mayor relevancia es lo que esa persona ahí tiene que decir y todo lo histórico pues sí, de su vida, del síntoma y demás. Y, y bueno, y esto, y que las mujeres, como, bueno, como muchas que han participado dentro del movimiento, pues estén ahí y también hayan, a mí me parece como aportaciones muy, muy interesantes, ¿no? Desde lo que es, no, vamos, desde coincidamos o no con ellas, pero que han hecho aportaciones, o sea, y que eso está ahí y que está bueno dar cuenta de eso, me parece que también fue una apertura bastante grande. Y no sé, ahora mismo se me ocurre si el hecho de que justo de que se privilegia la palabra dentro del dispositivo, pues tenga que ver con eso, ¿no? Aunque también están pues todas las demás posturas pues muy patriarcales que se daban dentro del psicoanálisis, bueno, donde no era, pues donde también había muchas cosas que se pasaban de largo, ¿no? Y donde no habían ciertos registros que estuvieran prestando atención a eso, o sea, siento que sí, de una u otra forma pues se filtraba algo de lo que está ahí, ¿no? De la no advertencia, pues. El, el, me hace recordar hace unos años, no sé ni cómo llegué, fue como, ya sabes, que uno va de link en link en internet y de pronto se topa con algo. Y yo me encontré con como un conjunto de ensayos de Gay Robin. Ujú. Fue como mi primer encuentro con una lectura así, ¿no? Sobre todo que citara a Freud y que fuese duro, ¿no? Con alguien que está como viendo ahí qué está pasando y que fuese tan puntual. Encontrar críticas. ¿Qué sería esto que se vuelve ahora en la agenda, incluso de orden político, tan importante de que los que practican el psicoanálisis podamos dialogar con los feminismos? Los digo así como en plural, ¿no? ¿Qué ventajas podría haber? Y digo ventajas en el sentido de preservar el dispositivo analítico. Porque sí hay algo de esta objetivización que surge cuando se cuela la lógica médica. Que no por estudiar psicología algunos están más exentos, ¿no? Porque igual hay una lógica ahí de ese tipo. Pero se ha vuelto indispensable este diálogo, pues, es a lo que voy. ¿Cómo podría suceder más? O sea, porque de alguna manera nos cuesta trabajo a todos. Pues yo creo que eso, ¿no? Teniendo interlocución, o sea, y sobre todo pienso que no pasar de largo, pues. O sea, pienso que puede ser muy fácil escabullirse y solamente hacer una lectura puntual de los textos de Freud y demás. Y digo de Freud porque pienso que con Lacan pasan cosas muy distintas, pero, pero pues sí, y ya, ¿no? Y practicar desde eso, y listo. Entonces, también pienso que si el feminismo es un movimiento que lleva años en lucha, ¿no? O sea, entonces, y que interpela teórica, política y, sí, o sea, a otras teorías, pero bueno, el psicoanálisis, que es lo que nos atañe el día de hoy, pues pienso que el pasar de largo por lo que está diciendo el feminismo o los feminismos es caer en un hoyo negro, ¿no? Porque ahí hay todo un recorrido y hay toda hay un punto de vista que si entonces, pues
no se toma en cuenta, es muy fácil también tener como ciertas, eh, se me fue la palabra, pero como obturar la escucha, ¿no? O sea, como, ya. Y me pregunto ahora con las personas en, o sea, en la práctica, tal cual en el consultorio, pues, pues, ¿cómo no estar atenta o atentos a eso que se está diciendo ahí desde otros lugares también, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que cuando estudié la maestría, estábamos leyendo pulsiones y destinos de pulsión. Entonces, ponían, o sea, no me acuerdo bien, pero salía el ejemplo como de las mujeres golpeadas, ¿no? Entonces, como si hubiera una cierta posición ahí de, o sea, sí, de placer en el ser golpeadas. Y eso, o sea, de verdad, pero es que ¿cómo hacer una interpretación? Esa es mi pregunta, ya lo que me pregunto como tiempo después, ¿no? ¿Cómo hacer una interpretación de eso, de las mujeres golpeadas, desde un texto cuando no tienes a la persona que está siendo golpeada o al golpeador ahí, ¿no? Entonces, y pienso que entonces, eh, para mí, tener lecturas feministas, por así decirlo, pues también logra ver la complejidad de un hecho que puede ser leído como muy fácilmente, bueno, muy fácilmente entre comillas, porque no es que sea muy fácilmente, pero sin dar cuenta realmente de toda la complejidad que hay alrededor de eso, ¿no? Entonces, pienso que estos acercamientos que tú dices es importante tenerlos, porque si no, pues caemos también en una cosa que puede ser muy violenta y puede ser muy revictimizante, ¿no? O sea, entonces, eh, sí, o sea, el poder dar cuenta de los puntos de interlocución que se tienen, cuestionarlos, ponerlos en tensión también, no asumir como ninguna cosa como, ah, claro, esta es la verdad absoluta y tal, sino poner en tensión eso que está ahí, eso que se está diciendo desde los dos lados y ver entonces qué hacer con eso. Pero yo sí creo que puede ser bastante enriquecedor para la escucha, ¿no? El psicoanálisis se ha caracterizado en muchos espacios de ser muy hermético, ¿no? Como, como que después de tanto barullo, después de 100 años de práctica y así, es como si el psicoanálisis se hubiese quedado en una burbuja en la que a veces en algunos espacios ni se quiere escuchar, ¿no? Los diálogos que interpelan. El mismo Foucault, ¿no? O sea, cuántos años costó que se pudiese incluso tomar en cuenta la palabra de Foucault, ¿no? Y yo pienso, corrígeme si estoy equivocado, mucho de los grandes avances del feminismo, por ejemplo, norteamericano, surgen a partir de una crítica al psicoanálisis que imperaba en Estados Unidos, ¿no? De toda esta como heteronormatividad y todas estas cuestiones, la posición de la mujer. ¿Cómo ves el escenario tú en México? Ya. O sea, en tu ciudad, cuando menos, ¿no? Sí, pues esto que dices se me hace muy interesante, ¿no? Porque también, ¿cuáles son los textos que el psicoanálisis le cuesta trabajo leer, ¿no? O sea, ¿por qué Foucault costó trabajo leer en ese momento? O sea, dejarse interpelar por lo que Foucault decía, porque no decía cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, de, y pienso lo mismo, o sea, porque es más fácil que sea aceptado leer a Kant, no sé, que leer a Rita Segato o a, no sé, o a otras lecturas. Entonces pienso que porque ahí hay algo que, que cuestiona, ¿no? Y pone bastante en tensión. Aquí, por lo menos en la ciudad, creo que sí hay gente que se está pensando mucho hacer como este diálogo, o sea, entre los feminismos y el psicoanálisis, justo en poner sobre la mesa qué es lo que el feminismo está apuntando de esos a lo mejor puntos ciegos que el psicoanálisis no, pues sí, no ha sacado, no ha cuestionado desde otros espacios. Y también pienso que es importante el remitirse a los textos, ¿no? O sea, porque también puede caerse en una lectura como a lo mejor desde cierto lugar y esto de leer a la letra, hacer también como lo propio histórico del texto, pienso que es muy importante, porque en ambas
como que digamos, en ambos terrenos, tanto el feminismo como el psicoanálisis, se podría caer en lo mismo, ¿no? En hacer vamos, como que el psicoanálisis es como que no se quisiera meter con nada, ¿no? O sea, Ujú. como así estamos y esto es lo que es el psicoanálisis y esto es lo que dice el dispositivo y esto es lo que marca y tan, tan, ¿no? Y entonces el feminismo le hace como que le lanza la pelota, así me lo imagino a veces, ¿no? Porque Sí. oye, aquí se te está yendo esto, ¿qué onda? Le lanza la pelota. Entonces yo creo que el psicoanálisis está bueno que conteste a eso, ¿no? O sea, está bueno que plantee el qué, porque puede ser que se caiga como en esto de, entonces lo que dijo tal, de lo que dice tal y así, ¿no? Entonces como el remitirnos a los textos y el poder dar una pues sí, el contestar desde lo que el psicoanálisis plantea y entonces el poder establecer, pues sí, esta interlocución, ¿no? O sea, no es que las cosas se tengan que aceptar así porque sí, sino que se pueda dar esta interlocución y responder ante esto que el feminismo está señalando. Entonces, acá en México, o sea, bueno, con algunas compañeras tenemos estos tipos de lecturas donde es, no es cosa sencilla también, ¿no? Como el poder plantear esta interlocución o este bordeo de qué es lo que marca el psicoanálisis, qué es lo que marca el feminismo y entonces qué. O sea, no es sencillo porque evidentemente hay que hacer como toda una revisión de esas cosas. Y también para saber desde dónde se está leyendo, desde dónde los feminismos leen el psicoanálisis y también la realidad que está pasando en el momento y entonces encontrar ahí algo, ¿no? Pienso que sí, o sea, que no, bueno, a ver, me voy un poco más, pero están estos espacios de lectura, están espacios donde también hacen como muchísimas actividades o sea, que contemplan los dos escenarios y gente que o sea, que ha trabajado el tema y pensándolo como en esta articulación, pero sí desde o lo que yo he leído más, no sé si así sea todo, pero lo que yo he leído más son de estas pelotas que el feminismo avienta, el psicoanálisis, que entonces el psicoanálisis a lo mejor no dice mucho al respecto, ¿no? Y que pienso que es importante que el psicoanálisis empiece a decir cosas, o sea, empiece a posicionarse, porque también creo que eso es algo, ¿no? Que dice, el psicoanálisis tiene que ser neutral, ¿no? Y tiene que caer Ujú. como en un punto neutro, y cómo vas a tener una posición, y cómo vas a tener, y porque todo eso es como escandalizarte, ¿no? Y, y, y yo no concuerdo del todo con eso, o sea, pienso que sí, que ¿qué cosa es un punto neutro? O sea, a veces cuando lo dicen eso yo me pregunto, bueno, pero ¿qué cosa es un punto neutro, no? O sea, cuando estás viendo que esto está sucediendo, o sea, ¿qué es eso? Sí, se puede Y, caer como incluso como en una especie de falsa honestidad, ¿no? O sea, de me quedo en el punto neutro para no tomar una postura. ajá, sí, claro. ¿Y qué es eso, no? Porque, ok, pienso que es muy importante tener o sea, una escucha ahí en el consultorio, en la práctica y tal, sin dejar de hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Claro. Para desmontar lo que sea que esté ahí. Pero entonces, en el psicoanálisis, pues, ¿cómo pasar de largo que se están abriendo este tipo de cosas y la gente que practica psicoanálisis sigue diciendo no? O sea, porque el psicoanálisis es neutral. ¿Neutral en qué? O sea, y yo me preguntaría, pues, ¿de verdad fue así? O sea, cuando fue la guerra, o sea, ¿de verdad se pudo haber tenido un posicionamiento neutral? O sea, en esos momentos. Y entonces, ahora, ¿por qué apelamos a la neutralidad cuando se están viendo otros tipos de guerra, ¿no? Claro. Otros tipos de masacres. Entonces, es importante para mí que el psicoanálisis responda. Esto de responder, incluso en esta como neutralidad de la que justamente hablabas, hay veces que, lo voy a decir así, hay veces que el psicoanálisis es una tierra de sentidos, y de sentidos me refiero a que se sienten ofendidos, ¿no? Ajá, es como una tierra de sentidos de, ay, no, no, es que si toma la Freud, entonces no puedo hacer caso a esa cita. Pero bueno, yo he escuchado igual críticas que dicen, no, es que Butler no sabe de lo que habla porque citó tal cosa, ¿no? Yo he escuchado ese tipo de cosas y
y yo me he preguntado, bueno, ¿y quién le contesta a Butler? ¿No? O sea, ¿quién le va a contestar para entonces hacer un diálogo? Si no, ella puede que, digo, esto es una hipótesis nada más, no estoy especulando, pero puede que a lo mejor en este ejemplo de Butler, Butler toma una facción del psicoanálisis, tomándolo como bloque, Ujú. no como una parte, ¿no? O sea, toma la parte por el todo y entonces dice el psicoanálisis, como si fuese una gran masa, así todo en conjunto. Pero nadie, tampoco he visto mucho, igual, y sí existe, pero yo no tengo tanto conocimiento de ello, pero nadie le dice nada a Butler como para seguir el diálogo. Y Claro, creo que ahí hay un punto donde siento que se repite esto de déjala, está loca, está hablando ahí sola, ¿no? Hay, sí, hay algo ahí que se repite que es incómodo, o sea, que es incómodo porque, lo digo incómodo porque yo siento incómodo que compañeros existan con estas prácticas de desautorización de la palabra de otra persona, cuando justamente el dispositivo es aperturar la posibilidad de hablar. sí, totalmente de acuerdo contigo, porque claro, se le responde a, bueno, primero con esto último que dijiste, y que eso no es que tenga que hacerse entre un hombre y una mujer, o sea, esto de imposibilitar la palabra, puede ser entre cualquier persona y es Ujú. igualmente violento. O Claro. sea, ¿por qué no? O sea, y que creo que esto es importante decirlo porque en todo lo que se puede jugar dentro del psicoanálisis, en los espacios psicoanalíticos y demás, quienes ocupan esas posiciones, ¿no? Y quienes también están en la posibilidad de quitarse de esas posiciones para que entonces muchas voces puedan ser oídas, ¿no? Y escuchadas. Entonces eso me parece que también cuestiona el no tomar los textos, o sea, bueno, no los textos, pero más bien las personas que practican psicoanálisis como si fuera, lo dijo tal, entonces ya como lo dijo tal, ya es incuestionable, Ujú. ya no hay más, ¿no? Entonces, no, porque entonces ¿dónde queda como esa parte de que es algo vivo, pues, ¿no? De que se va actualizando, de que es tan vivo como el lenguaje mismo, ¿no? O sea, que está ahí, que en cada sesión pasa una situación distinta. Y con esto que tú decías acerca del ejemplo que pones sobre Butler, claro, eso puede pasar mucho y creo que pasa mucho en algunas lecturas que el feminismo hace del psicoanálisis, ¿no? Que se toma como ciertas cosas y por eso decía hace un momento acerca de la importancia de tomar lo histórico del texto y cómo también los textos dentro del psicoanálisis se van actualizando a sí mismos. Me parece maravilloso que Freud tenga, o sea, sus notas al pie en los textos, ¿no? O sea, no se desdice sino que va actualizando y entonces sale algo y lo va poniendo. Eso me parece muy importante porque también es ir rastreando como todo un proceso del pensamiento, ¿no? O sea, un proceso de la investigación, de lo que se pone en cuestión ahí y que ninguna frase o lo que sea puede ser así como extraído y decir, bueno, a partir de aquí el psicoanálisis dijo esto. No, quién sabe en qué momento, bajo qué circunstancias y demás. Y sí creo que o sea, que se le contesta por ejemplo, a Butler desde otras teorías, ¿no? O sea, otras filósofas están ahí eh, también pensando eso. Pero a mí me gustaría mucho, y creo que esto es algo que bueno, nos toca a nosotros, ¿no? A nosotras, el, bueno, las personas que practicamos psicoanálisis, ¿qué dicen? O sea, ¿qué decimos de eso que está puesto ahí? ¿No? O sea, ¿y qué hay del, del, sí, del simplemente como prestar esa atención y decir, oye, a ver, esto pasa en tal circunstancia, y esto es también lo que decimos nosotras o decimos nosotros, ¿no? Y dialoguemos y veamos qué. Porque si nada más nos contestamos o nos leemos entre personas que practicamos psicoanálisis, ¿no? Pues puede que sea como unidireccional, ¿no? O sea, en realidad es un campo que, ok, sí, conocemos y tal, y no es porque, no, pero ¿dónde está esto como de poder hacer, de abrir el panorama y de entonces poder tener estos diálogos
y también dar cuenta que van a haber cosas que no nos van a gustar porque en esta tierra de sentidos, ¿no? Pues sí, ¿no? Algo que estás ahí y que dices, bueno, chin, es cierto, o no, pero bueno, ¿cómo dices algo al respecto de eso? Dos cosas para ir cerrando y no quitarte tanto tiempo. ¿Qué te pareció? Yo me quedé helado, pero ¿qué te pareció el cortometraje de Novak, The Hysterical Girl? Ay, no lo he visto, ¿No lo has visto? ¿tú puedes creer? No, pero a ver, cuéntame. Pues Novak hace una especie de diálogo entre el texto como narrado del historial de Dora Ajá, y una actriz que interpreta a Dora en un sillón y que está hablando como ok. de su experiencia con Freud. Y sobre todo se centran en esta parte particular de cuando Dora siente la erección del señor K, ¿no? Y que Freud le dice que, pues ahí hay un deseo reprimido y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, en el cortometraje se ve como la actriz interpretando a Dora dijo, o sea, dice algo así como, y no me creyó, me señaló, me dijo que yo era una histérica. Pero te Mm, empiezan a meter así mm, como todas las escenas, las narraciones, la chica hablando y como alguien narrando, haciendo la voz de Freud que cuenta el historial. Tiene algo de, o sea, cuando yo lo vi, tuve una cierta sensación de repelús, o sea, como tenía algo de espeluznante. Porque además uno se localiza en sí, una práctica psicoanalítica, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, toca, o sea, lo haya hecho uno o no, de alguna manera eso está ahí y es parte de la historia de nuestra práctica. Y ya toma, o sea, que haya sido mostrado por Novak de esa forma, además de que en muchos espacios Freud es muy criticado, pero en otros muchos espacios, incluso artísticos, Freud es intocable. Entonces, sí. Novak, con toda su destreza, pues no le importa que sea intocable, ¿no? O sea, muestra algo muy, muy turbio. Pues tengo que verlo, Se me lo lo tienes tienes que... que pasar. Sí, sí, te lo voy a pasar. Pero, Dilo, dilo, dilo. no, pero se me hace muy importante esto que, o sea, esto que señala ahí, que tú me cuentas, porque, pues sí, o sea, ¿cuántas veces eso no ha sucedido? O sea, por eso el movimiento de yo sí te creo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que alguien está hablando de algo que, ¿por qué no pudo haber sido real eso? O sea, a ver, ¿no? O sea, y que entonces es como, no, eres tú porque tú tienes, o sea, entonces una vez más es como si la culpa cayera en nosotras, ¿no? O sea, la responsabilidad cayó en nosotras. O sea, y a ver, una cosa no quita la otra. O sea, en el caso de, de Dora, que ya era una mujer, pero ¿cuántas veces no ha pasado eso? De que entonces alguien está diciendo una vivencia que tuvo de algún tipo de abuso o, y que entonces, pues, simplemente es como, no, porque tú tenías y tú te excitaste y tú tal cosa y, oye, ¿y eso en qué momento puede pasar por alto que eso que esa persona hizo no iba, ¿no? O sea, no era correspondiente. Y que, o sea, y que en varios textos de Freud están, o sea, es que yo lo digo, es que como unas lecturas que hemos hecho últimamente, o sea, que está también en el texto de Protón pseudo histérica, que me Mm, da mucha mm. risa que están así, pero, o sea, y que antes yo no lo había percatado y ahora lo digo con un poco de risa, pero a la mujer es que también me molesta que se llame así. Pero eso, ¿no? O sea, ¿qué tal? Protón pseudo histórico. Bueno, entonces, esto es como, o sea, esta joven está denunciando que le agarraron la nalga, ¿no? O sea, Ujú. y de pronto es como, no, o sea, eso pues es que tú ibas con tal y entonces, y sí, se empieza a hacer toda una teoría, que eso es lo que me parece muy importante dentro de la teoría, o sea, y la construcción epistemológica, o sea, se hace toda una teoría, todo un recorrido de lo que pasa entonces psíquicamente eh, con esa joven o con Dora o con Elizabeth, o sea, no todo eso, pero entonces ¿en qué momento se cambia?
y dicen, bueno, ¿y por qué este tipo hizo esto? O sea, en ningún momento eso sucede, ¿no? Hay una parte de donde Freud menciona algo así como de ya no le creo a mis histéricas, ¿no? Algo así Mm, menciona. E introduce esta cuestión de la fantasía, porque él dice que no puede haber tantos padres perversos en Viena, ¿no? Por decirlo corto. Y a la luz de los eventos y de todo el cobre que ha salido, porque hay algo que yo he notado que mientras más se ha señalado el patriarcado y machismos y micromachismos, parece que más se recrudece, o sea, como si hubiesen picado una llaga que explota, ¿no? ujú. Y, y entonces salen los cobres. Y entonces yo, o sea, viajamos en el tiempo y le diría a Freud, y quién sabe, tal vez sí hay muchos padres perversos, no lo sabemos. Claro, es que, o sea, sí, y tal vez no lo sabemos, pero no podemos negar cómo históricamente el cuerpo de la mujer ha sido tomado, ¿no? O sea, ya ha sido considerado una propiedad Mm. de el padre, ¿no? De la casa, de los otros hombres de la comunidad. Entonces, ¿por qué eso no podría haber sido verdad? Es ahí. Y que lo repito, o sea, ¿en qué momento es que en el que se hace ese viraje y se cambia a cuestionar eso? ¿Por qué se pone en duda que lo que se está diciendo ahí de todas estas mujeres es verdad o no, o es una fantasía o no? ¿Y en qué momento nadie dice, oye, esto está un poco raro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando entonces? Y eso se me hace muy importante porque eso para mí de lo que habla es de esta estructura patriarcal y de esta estructura que sostiene que sí, que la palabra de la mujer sea menospreciada, sea pasada de largo y que entonces pues muchas violencias se puedan seguir reproduciendo. Entonces por eso se me hace muy importante el cómo el feminismo apunta a eso, a decir, oye, a ver, hay que apuntar al otro, ¿no? O sea, hay que ver qué también ha pasado ahí. Y justo que muchas autoras mencionen, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con los hombres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los hombres que están reproduciendo tantas violencias y que aún así, o sea, y aunque ellos también las vivan, aún así no tienen ni la más mínima, eh, digamos, como que simpatía, solidaridad, lo que sea, por lo que les pasa a las mujeres, ¿no? Entonces pienso que es importante que el psicoanálisis no pierda de largo eso y que entonces, si estamos diciendo que la palabra es lo que premia en el dispositivo, bueno, entonces esa palabra, sea lo que sea, tiene que tener un valor ahí, ¿no? Porque es la Claro. realidad de lo que esa persona está viviendo. Esta pregunta, bueno, el podcast es un podcast de libros, creo que ya lo has escuchado. Bueno, ¿en qué libros tú has encontrado o que pudieses recomendar a los que escuchan el podcast un acercamiento? Pues hay muchos grandes libros que de plano de la mano no te pueden llevar porque tienen ya un recorrido. Pero, ¿qué libros recomendarías tú para poder entrarle o que te hayan gustado más o que te hayan marcado más en esta interlocución de psicoanálisis y feminismo? Pues a mí un libro que me parece sumamente importante como para cuestionar o sea, estos posicionamientos, ¿no? Y sobre todo, y le digo posicionamiento como por el nombrar, ¿no? Es uno, bueno, el de Ollorón, oye, nunca puedo decir bien el apellido, pero el de Ollorón, que es la invención de las mujeres. Y bueno, ese, les digo un poco de qué es, no, nada más les Sí, digo el sí, nombre. adelante, adelante. No, pero sí, el de la invención de las mujeres se me hace algo muy importante porque es cómo se crean estas categorías y entonces a partir de ahí se pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que son determinantes. Entonces, y me parece que es importante para el psicoanálisis porque justo lo que oyeron que va trabajando es como en la cultura yoruba, en Nigeria, en África, lo que premiaba era el escucha, ¿no? O sea, era el registro que tenía mayor primacía, ¿no? Entonces, tras la colonia inglesa, se empieza a privilegiar la mirada y entonces hay una cosa que determina, que cataloga, que divide. Y creo que para el psicoanálisis eso es importante, ¿no? O sea, tanto por el registro de la escucha como también para estar advertido de las posiciones de saber y desde dónde se dicen las cosas, ¿no?
Claro. Otro libro que me parece muy importante es el de Rita Segato, de la guerra contra las mujeres, para poder dar cuenta de cómo se ha construido, o sea, todo este aparato de guerra, ¿no? O sea, que ven a los cuerpos femeninos o feminizados y entonces son un blanco de ataque. Y Rita Segato también toma muchas, ¿cómo decirlo?, referencias del psicoanálisis, sobre todo de Lacan, y va ahí como haciendo una interpelación. Sí, esos, y bueno, hay también, hay otros artículos también, de Monique Wiering, y, pero sí, yo creería que esos dos, o sea, como para adentrarse en estos registros y en estas, y poder ir también como haciendo un recorrido propio, ¿no? Dentro de esas lecturas, porque creo que son lecturas que no solamente se viven como de una cosa teórica rica, o sea, de un trabajo un trabajo espectacular que hacen estas mujeres, ¿no? Y que lo ponen ahí, sino también que son lecturas confrontativas, ¿no? Y que creo que eso es algo que tiene mucho el feminismo, que es algo que te va confrontando y como abriendo los ojos a cosas que pues nacimos en una sociedad así, ¿no? O sea, vamos agarrando nuestros referentes de lo que está. Entonces, que de pronto nos enfrentemos a este tipo de lecturas y que abren otras realidades, pues claro, ¿no? Empieza uno a cuestionarse muchísimas cosas de sus propias construcciones. Entonces creo que está bueno ir como despacio y dándole como el peso que se requiere, ¿no? A esto. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, pues nada, que me siento muy agradecida de estar compartiendo este día acá y la verdad que fue una linda casualidad y que pienso que es un trabajo por hacer, ¿no? Y que creo que eso es lo más bonito. O sea, que estamos en este momento muy revolucionario donde están pasando muchas cosas alrededor y que bueno, y que justo el poder tener espacios para poder compartir qué se hace, desde nuestras experiencias o desde lo que estamos viviendo, pues me parece muy enriquecedor y que el psicoanálisis y el feminismo tal vez tienen más cosas en común de las que creemos, ¿no? Mm. Puede ser, ¿no? Porque me parece que el dispositivo psicoanalítico apunta a, a eso, a la palabra, a la realidad propia, a la experiencia propia, y que es como poner un alto a todo lo que se nos dice, a todo o sea, es un espacio donde el malestar tiene lugar, donde donde la palabra, donde la vida tiene lugar y donde se movilizan cosas, ¿no? Donde el deseo de la persona tiene un lugar y le pone un alto a toda esta cosa neoliberal capitalista de producir, producir, producir y que, y que ahí está, ¿no? O sea, es como, es, es, es quien, el hablante, pues, o la hablante, quienes van ahí marcando y pienso que el feminismo también desde su lugar, no digo que sean iguales, ¿no? Pero desde su lugar apunta a que esa persona que denuncia, esa persona que vive, esa persona que trabaja, que lo digo, se lo dice, la llama mujer, pues entonces tenga esos, o sea, dé cuenta de esas opresiones y que nos movilicemos hacia romper esas opresiones, ¿no? O desestabilizarlas, cuestionarlas. Y bueno, sí, eso, ¿no? Me parece que toca que sigamos con la interlocución y dando espacios para que eso siga sucediendo y respondamos, pues, ¿no? Hagamos esa tarea. Bien, pues Griela, muchas gracias por haberme tomado la invitación, por haber querido compartir un rato de tu mañana. Tenemos una hora de diferencia, así que yo creo que te agarré con el bocado de desayuno en la boca, no sé. Eh, pero sí, te agradezco mucho y ha sido una muy grata charla, muy enriquecedora y sobre todo dar espacios para compartir y compartir con otros. Me refiero al podcast, me refiero a que
se pueda compartir el micrófono, que se puedan dar estos espacios y sobre todo, sé que eres una mujer ocupada. Entonces, muchas gracias por compartirme un rato de tu mañana y compartirle a la gente que escucha el podcast. Y espero poder tenerte otra vez acá bueno, no tenemos una cabina aquí, aunque estamos en una videollamada porque la pandemia no permite cosas, pero espero podernos volver a encontrar para hablar de otras cosas donde podamos seguir teniendo una interlocución fantástica como siempre me la has otorgado aquí y en otros espacios. Ay, no, yo también me siento súper agradecida y contenta, feliz, de verdad, me ha dado mucho gusto compartir así contigo esto, y porque me parece muy rico el trabajo que haces, o sea, desde el podcast, entonces que también el podcast se abra como a esto, pues nada, es maravilloso. Entonces, muchas gracias a ti y a las personas que lo escuchan, la verdad. Muy bien, bueno, pues entonces te mando un abrazo muy, muy grande hasta la Ciudad de México y bueno, nos vemos pronto en otros espacios, ¿vale? Así, vale, nos vemos. Un Chao. abrazo, chao, chao. Chao. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, me encantaría que me mandaras un mensaje privado a nuestro Instagram o Facebook @undivertimentoserio o un correo a suasua.carlos@yahoo.com. Gracias por escuchar. Hasta luego.